Vamos a analizar estos datos más en detalle. Lo hacemos de la mano de Juan Enrique Cadeñanos, director para España de Admiral Markets. Muy buenos días, Juan Enrique. Muy buenos días. Bueno, tenemos un IBEX 35 que está subiendo un 0,78%. En general vemos a todas las bolsas europeas en positivo y también, ya así por valores, aunque ahora lo comentaremos, me llama la atención de que solo hay dos en rojo ahora mismo a esta hora de la mañana, que son PharmaMar e Inditex y ahora también Viscofan. Pero no hay mucho rojo esta mañana. No, la verdad que sorprende que no haya mucho rojo y que las subidas sean tan suaves, ¿no? Tan leves en estos momentos de la mañana. Una jornada que va a ser complicada. En la sesión de ayer vimos mucha acumulación de papel, hablamos de dinero vendedor, sobre todo en los últimos tramos vimos como en el caso del selectivo español, que incluso llegó a estar cotizando en ratios de 9.000 puntos y que en definitiva cerró en los 8.845. Estamos hablando de 55 puntos de 155 puntos de diferencia, y que en todos los tramos en los que ha conseguido o en los que de alguna manera ha intentado atacar y sobre todo consolidar niveles, por el momento no ha conseguido superar esos 8.900, que veremos. Lógicamente el recorrido del selectivo español es francamente bueno, tanto en el corto como en el medio plazo, superando máximos y consolidando niveles. Pero estaremos muy atentos a la jornada de hoy por esa acumulación de papel de ayer, esos resultados empresariales que se irán presentando a lo largo de la sesión, ya que referencias macroeconómicas tampoco conoceremos de especial calado, al menos no de especial importancia. La jornada de hoy, decisión de tipos por parte del Banco de Inglaterra, que no se esperan cambios, se espera que se mantengan en el 0,10, y por el resto sí que es cierto que esperamos ver esa rueda de prensa, esos comentarios a posteriori, de ver cuáles van a ser o cuál va a ser la hoja de ruta en cuanto a esas medidas de estímulo fiscal, en cuanto a ese modus operandi por parte del Banco de Inglaterra, pero por lo demás muy pendientes de esas referencias empresariales. Hemos conocido también hoy el dato del paro, ya lo avanzaba mi compañera Eva Villanueva, a las 9 en punto de esta mañana, baja en 39.012 personas en abril, es su mejor dato en este mes desde 2012. Parece que asistimos a una progresiva no ya recuperación. Sí, sin duda un año raro, obviamente, tras todo lo que ha acontecido, todo lo que hemos podido ver. No creo que podamos tomar como referencias años anteriores, ¿no? El mes de abril nunca, desde hace muchos años, no ha sido en cuanto a recuperar cifras o en cuanto a ser un crecimiento en las cifras de empleo, pero lógicamente nos encontramos en una situación bastante diferente, bastante rara, ¿no? Y es cierto que esa... La administración de la vacuna, la velocidad de esta misma va increciendo, y esto lógicamente es un plus, es algo positivo para la economía, y esto lógicamente se determinará en puestos de trabajo, en creación y sobre todo crecimiento por parte de empresas pequeñas, medianas e incluso grandes, que puedan en definitiva retomar su actividad, reaccionar a tiempo ante esta situación. Y veremos, lógicamente, si no es demasiado tarde. También veíamos hace relativamente poco cómo se duplicaban las cifras de ERES en España en el mes a principios de abril, en concreto en el mes de marzo, y por lo tanto esto también determinará y también será un catalizador de forma negativa, ¿no? para los mercados de renta variable, los cuales veremos a ver cómo reaccionan ante toda esta situación. Por el momento deberían ver algo de recuperación, pero habrá que estar muy atentos, como digo, a esas referencias y sobre todo a esos resultados empresariales para el corto plazo. La recuperación económica también traerá de la mano, si bien es una buena noticia por supuesto, la retirada progresiva no de los estímulos. Ayer escuchábamos a Janet Yellen decir que podrían subir la FED esos tipos de interés, algo que no pasaba desapercibido a los mercados. Sin duda alguna, ¿no? Y también lo comentaba Biden, como la posibilidad, en este caso, de ver una subida de impuestos era bastante real. Veíamos cómo en concreto el mercado reaccionaba de forma claramente negativa. Lógicamente una subida de impuestos sería muy negativo para la renta variable, al menos en el corto plazo. La reacción debería ser
bueno, especialmente negativa. Es cierto que para el dólar sería muy diferente, estaríamos hablando de unas subidas importantes para el mismo, al igual que para el bono a 10 años, pero en concreto para la renta variable esa subida de impuestos sería especialmente negativa, aunque yo creo que Estados Unidos se encuentra en un momento propicio para ello. No soy o nunca podremos hablar de ser partidarios, en este caso de subida de impuestos como medida a tener en cuenta, pero en el caso de Estados Unidos yo creo que es algo necesario ahora mismo por esa situación económica y sobre todo esa situación de exportación que tiene muy, muy maniatada, quiero decir, tiene las patas muy cortas en cuanto a esas posibilidades por el daño que le sigue haciendo China, pero yo creo que Estados Unidos se encuentra en un momento bastante bueno, bastante razonable como para poder hacer modificaciones en base a política monetaria. Lo único que habrá que ver cuáles son las medidas en paralelo, habrá que ver cuáles son las medidas de estímulo fiscal que se determinan en paralelo y, lógicamente, ver cuáles pueden ser su hoja de ruta en cuanto a ese medio plazo. Pero por el momento yo creo que Estados Unidos, lógicamente, lo está haciendo muy bien, las compañías siguen creciendo, vemos como el sector financiero, comunicaciones, semiconductores, tecnológica, sigue creciendo. Es cierto que la parte tecnológica algo menos, pero por el momento la economía en general en Estados Unidos con crecimientos muy importantes, y esto lógicamente lleva a los índices principales a estar en máximos históricos. Hoy ya por valores concretos hemos conocido, por ejemplo, los resultados de PharmaMar y es ahora mismo el farolillo rojo de la sesión, cae un 2,58%. ¿Cómo ves al valor? Bueno, la compañía lógicamente tomaba o recibía, ¿no?, con muy, muy buenos ojos la posibilidad de crear, ¿no?, su propia vacuna. Recibió la aprobación recientemente. Lo único, como no puede ser de otra manera, lógicamente ya va relativamente tarde. Nunca es tarde para esto, pero lógicamente mucho tiempo, tanto Moderna como Pfizer creando, ¿no?, y pudiendo administrar esta posibilidad, que también lo veremos en los resultados presentados por ambas compañías, que serán a lo largo de esta semana. Pero en el caso de PharmaMar, lógicamente las posibilidades de poder crecer se han quedado muy, muy estrechas, ¿no?, muy, muy cortas. Esas posibilidades siguen dependiendo mucho de la economía y siguen dependiendo mucho de un gobierno que por el momento hace aguas, y eso es una realidad. Somos el peor país en Europa en cuanto a crecimiento y ahora se especula sobre la posibilidad de la subida de impuestos, cosa que no ocurre en ningún país de Europa. Obviamente sería algo muy, muy negativo para nuestra economía y sobre todo para el consumo. Pero en el caso de PharmaMar, lógicamente la situación en cuanto a la evolución que puede tener de desarrollo sigue siendo buena, tanto en el corto como en el medio plazo. Yo creo que es una compañía que por descuentos comparativos, estamos hablando de más de un 7%, sigue siendo francamente buena, tanto a nivel de PER como de EBITDA, sigue siendo interesante. Es cierto que la beta es algo elevada, muy por encima del punto, pero no creo que sea nada preocupante. No estamos hablando de una compañía especulativa, ni mucho menos, y esto lógicamente yo creo que puede ser un catalizador desde el lado positivo. Por lo tanto, hay que esperar a ver. Los resultados no son especialmente positivos, la reacción de la compañía lógicamente va en esa línea, pero habrá que esperar, como digo, a ver las próximas semanas o incluso meses cómo reaccionan los inversores y los posibles accionistas ante la posibilidad de esa creación de vacuna, de ese desarrollo de una vacuna para España, que lógicamente pueda ser tomada con buenos ojos. Veremos a ver. Pues Juan Enrique, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. No sé si muy brevemente, de verdad un segundo, una recomendación. Yo creo que ser ahora mismo cautos. La situación pasa por seguir la tendencia, lógicamente. Yo creo que la tendencia no cambia y por el momento, mientras no cambie, a seguir en ella. Pues muchísimas gracias, Juan Enrique Cariñano, director para España de Admiral Markets. Que pases un buen día. Igualmente, gracias a vosotros, un placer.